La pregunta que recorre el planeta es por qué un ataque norteamericano en el Oriente Medio, donde habitualmente ocurren ataques norteamericanos, de repente puso al mundo a hablar del peligro de una tercera guerra mundial. La respuesta es por la importancia de quien murió en ese ataque norteamericano. Y la importancia de quien murió en ese ataque norteamericano tiene varias dimensiones para poder ser entendida. Una primer dimensión es el puesto que el general Qasem Soleimani ocupaba en la estructura de la teocracia persa, o sea, en la estructura militar de la República Islámica de Irán. En los hechos era el número 2 en ese régimen y el número 1 en la estructura militar. Pero para entender lo que impacta en Irán la pérdida del general Qasem Soleimani, habría que imaginar lo que hubiera impactado en los Estados Unidos que Saddam Hussein lograra matar al general Colin Powell en los tiempos de su guerra contra el gobierno que encabezaba Bush padre, ¿no? George Herbert Walker Bush. Colin Powell encabezaba el poder militar norteamericano y fue el arquitecto militar que diseñó la tormenta del desierto, como se llamó a la operación militar por la cual una coalición liderada por los norteamericanos venció en Kuwait a las fuerzas de Saddam Hussein, que habían invadido ese emirato vecino de Irak. La importancia de Colin Powell era gigantesca. Imagínense cómo hubiera impactado en los Estados Unidos que Saddam Hussein o que algún yihadista hubiese logrado matar al general Colin Powell. Bueno, eso es lo que pasó en Irán. Le mataron a su figura militar más importante, incluso con una particularidad. Al general Qasem Soleimani lo han comparado mucho, algunos lo llamaban Carla. Carla era un personaje de John le Carré, de las novelas de espionaje de John le Carré. Carla era el espía soviético al que perseguía el protagonista de las novelas de John le Carré. Pero Carla tenía como característica que era un espía de muy baja publicidad, pasaba desapercibido, ese era su rasgo. Era casi imperceptible, era una figura desconocida, sombría. Bueno, así fue el general Qasem Soleimani, hasta que en un momento determinado pasó a una suerte de estrellato militar. Se convirtió en un prócer viviente, era un prócer viviente y el régimen lo convirtió en tal. El régimen en un momento determinado decidió visibilizarlo y ya vamos a responder por qué. Pero lo que se visibilizó fue un hombre que había sido héroe en su juventud, luchando en la primera guerra del Golfo Pérsico, que fue la guerra irano-iraquí, la que estalló en 1979, cuando Saddam Hussein mandó el ejército iraquí a ocupar las zonas en disputa que Irak e Irán tenían en el estuario del Shatt el-Arab. Ahí estalló la guerra que duró 8 años y en la cual el general Soleimani era un joven combatiente iraní y se destacó. Ahí empezó a construirse su leyenda. Pero luego, fundamentalmente, Soleimani se destacó como estratega. Era un brillante estratega. Y yo personalmente creo que si con él ocurrió eso tan poco común en Irán, y es que un general se convierta en un rockstar, ¿no? O sea, una suerte de estrella militar visible para todo el mundo, ese fenómeno tan extraño, me da la impresión fue precisamente para hacerle una suerte de blindaje, ¿no? Y para que no lo maten, para que se sepa que si alguien atenta contra el general Soleimani, está atentando contra una figura muy, muy alta de la estructura del régimen iraní. Bueno, evidentemente no funcionó. Cayó un misil lanzado desde un dron norteamericano y lo desintegró.
a él y al general al-Muhandis, que era la cabeza de una de las milicias, de la más poderosa de las milicias iraquíes, pro-iraníes, que Soleimani estaba diseñando en su estrategia para con los Estados Unidos. Y acá está el punto central, la gran importancia de Soleimani. Este general fue en Irán el equivalente a lo que fue en las décadas del 50, del 60 y del 70 en Vietnam el general Van Nguyen Giap. Van Nguyen Giap era un genio militar y era la mano derecha de Ho Chi Minh, el estratega militar del líder comunista en Vietnam, que era Ho Chi Minh. El general Van Nguyen Giap fue quien diseñó la estrategia para que los Viet Minh vencieran a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? El general Giap fue quien logró que los franceses perdieran y se retiren de Vietnam. Y luego el general Van Nguyen Giap fue quien diseñó la forma de combatir a los norteamericanos y al ejército survietnamita, al que apoyaban los norteamericanos. Él no enfrentó al ejército de Vietnam del Norte, país que gobernaba Ho Chi Minh y era comunista, contra el ejército survietnamita y el ejército norteamericano. No provocó un enfrentamiento directo. El general Giap fue el estratega que diseñó la lucha de los Viet Cong, las guerrillas survietnamitas que peleaban contra el ejército de Vietnam del Sur y contra los norteamericanos que apoyaban a ese régimen, ¿no? Con los Viet Cong derrotó a los norteamericanos, con los Viet Minh a los franceses. El genio estratégico era de Van Nguyen Giap, ¿no? El hombre clave en la historia de Vietnam y del liderazgo de Ho Chi Minh. Algo similar era o intentaba ser, o en eso se estaba convirtiendo, el general Qasem Soleimani en Irán, porque él fue quien diseñó, primero lideraba, comandaba la llamada Fuerza Quds, que es el brazo externo de los llamados guardianes de la revolución. Los guardianes de la revolución son la formación militar más poderosa en las Fuerzas Armadas de Irán. Y a diferencia del ejército, de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea, los guardianes de la revolución responden directa y exclusivamente no al presidente del país, no al Majlis, que es el parlamento, sino al líder máximo, que es el líder religioso, hoy por hoy el ayatolá Ali Khamenei, ¿no? Por eso era el número 2 en esa estructura. Pero él no solo creó la Fuerza Quds y le dio esa proyección exterior tan vigorosa, tan potente al poderío militar iraní, sino que estaba diseñando una forma de lograr lo que el ayatolá Jomeini, el padre de la revolución islámica en Irán, había planteado y no había logrado. Cuando Jomeini llega al poder derrocando al Shah Reza Pahlaví con su revolución islamista, plantea una cadena de revoluciones donde las comunidades chiitas terminaran con las monarquías pro-occidentales y con los regímenes laicos, los regímenes seculares en el mundo árabe, como eran el del coronel Jamal Abdel Nasser en Egipto, el de Mohammad Gaddafi en Libia, el del Frente de Liberación Nacional en Argelia, en fin, el de Hafez el-Assad en Siria, ¿no? Esa idea de una cadena de revoluciones que pretendió impulsar, que impulsó sin éxito el ayatolá Jomeini, es lo que intentó retomar, pero con otros instrumentos, el general Soleimani. Él fue el ideólogo de que Hezbollah vaya más, el accionar de Hezbollah vaya más allá de las fronteras del Líbano. El Hezbollah es un partido milicia libanés, de la comunidad chiita del Líbano. Soleimani lo hizo ir más allá, ¿no? Él es quien diseñó esas estructuras de células dormidas en otras partes del planeta, pero sobre todo es el ideólogo de lo que yo llamo la creación de franquicias de Hezbollah en Siria y en Irak.
en Irak. Él fue el ideólogo de que naciera el Kataeb Hezbollah, se llama. Kataeb Hezbollah significa algo así como las brigadas del partido de Alá, y son una suerte de franquicia de Hezbollah del Líbano en Irak. Chiitas iraquíes pro-Irán, ¿no?, están agrupados en esa y en otras milicias. Pero además, Soleimani era un estratega también en términos políticos. Él logró, por ejemplo, que se reconciliaran con los gobiernos iraquíes el imán rebelde, Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr es un imán muy poderoso, muy influyente en la comunidad chiita iraquí, que es la más populosa en Irak, es la parte más grande de la población. La segunda comunidad más grande es la kurda, después los sunitas y después las pequeñas minorías, sobre todo los árabes cristianos, los caldeos, los asirios, los siríacos. Muqtada al-Sadr es el hijo de Sadek al-Sadr, el ayatolesman Sadek al-Sadr, que fue asesinado por Saddam Hussein. Era la máxima autoridad religiosa de los chiitas iraquíes. Muqtada al-Sadr estaba siempre enfrentado, siempre en rebeldía respecto a los gobiernos iraquíes. Y Soleimani fue el que logró componer esa relación. Soleimani fue el que logró poner fin a la lucha de facciones que dividían y debilitaban a la comunidad chiita. Soleimani es, desde mi punto de vista, quien ideó lo que yo, para entenderlo, llamo la vietnamización de Irak. ¿Qué es la vietnamización de Irak? Con el objetivo de sacar a los norteamericanos de Irak, de que se vayan, la idea es vietnamizarlo. ¿Cómo? Como hizo Van Nguyen Giap en Vietnam. No enfrentó al ejército de Vietnam del Norte contra los marines que ocupaban Vietnam del Sur. Hubieran perdido el ejército de Vietnam del Norte. Lo que hizo es crear guerrillas, ¿no?, y darles tácticas y estrategias en Vietnam del Sur, los Vietcong. Le hizo la guerra indirecta, ¿no? Y con 10 años de emboscadas, de ataques, de atentados, los Vietcong lograron el agotamiento del ocupante norteamericano y lograron que el ocupante norteamericano finalmente se retire de la península indochina. Lo que estaba planificando, el plan que tenía en marcha desde mi punto de vista Soleimani, no era un choque entre los Pasdarán y los marines. Los Pasdarán son los soldados de la Fuerza Quds, los soldados iraníes, ¿no? Hay Pasdarán en el escenario iraquí y hay marines en el escenario iraquí, pero Soleimani no estaba buscando un choque directo entre soldados iraníes y soldados norteamericanos. Me parece que calculaba que en esa podía llevar las de perder. Entonces creó las franquicias de Hezbollah, terminó con la lucha de facciones en la comunidad chiita, multiplicó las milicias chiitas iraquíes pro-Irán y les estaba dando una estrategia para que logren lo que lograron los Vietcong al cabo de una larga y sangrienta década con los norteamericanos, hacer que se vayan. En eso estaba Soleimani. Por eso, si la decisión que tomó Donald Trump, que yo personalmente creo que no debe haber tenido una noción clara de quién era el que iba en ese convoy militar cuando dio la orden de lanzar ese misil, sí los generales del Pentágono, no creo que él lo haya tenido tan en claro. Digo, si la decisión de la cúpula militar, por lo menos en los Estados Unidos, es afrontar el peligro de una gran guerra directa con la República Islámica de Irán, entonces pusieron en la mira al hombre adecuado. Entonces dieron el golpe justo. Pero tienen que saber, golpeando de ese modo, están creando el peligro real de una confrontación directa y total. Directa y total. Esto fue la consecuencia de una escalada. Esa escalada empezó por goteo dentro de ese plan de Soleimani de vietnamizarle Irak a los norteamericanos. Primero hubo un ataque de una milicia chiita iraquí
a una base en la que murió un contratista norteamericano. Los marines respondieron con un bombardeo en los que murieron 25 milicianos iraquíes pro-Irán, y la respuesta entonces de los pro-iraníes, del general Soleimani y de al-Muhandis, porque al lado de Soleimani murió también el general Abu Mahdi al-Muhandis, que era uno de los jefes de las milicias chiitas locales, de las milicias chiitas iraquíes, ¿no?, que estaban respondiendo al plan de Soleimani. Lo que implementaron fue como pasar una línea roja, ¿no? Mandaron turbas a asaltar la embajada norteamericana en Bagdad, y eso motivó o movió la memoria de los Estados Unidos, que en el 2012 vieron cómo las turbas libias le atacaban el consulado en la ciudad de Benghazi, y allí moría el embajador en Libia, Christopher Stevens, que además era un cuadro diplomático de primer nivel en la Secretaría de Estado, y sobre todo lo llevó a recordar aquel episodio de 1979 que marcó el rompimiento y el odio que en esta etapa de la historia se tienen el régimen iraní y los gobiernos norteamericanos. La ocupación de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en la capital de Irán. Esa ocupación se hizo del mismo modo, a través de turbas. El ayatollah Jomeini, el líder de la revolución, fue quien envió esas turbas a tomar por asalto la embajada, mantuvieron la ocupación y a 50 y pico de funcionarios diplomáticos norteamericanos como rehenes durante casi un año. Y ahí empezó esta guerra fría, desde el 79 hasta la fecha, y en esta fecha a punto de entrar posiblemente en una dimensión que podría ser inmensamente peor.